Mis amados, yo oro al Señor que usted pueda recibir esta palabra esta mañana, no como un conocimiento más, sino como la revelación o la palabra revelada para que usted camine en esa verdad. ¿Sabe? Los nombres o el nombre es sumamente importante. Tiene importancia el nombre de cada uno de nosotros, tiene importancia el nombre de la ciudad donde nació, tiene importancia el nombre de la calle donde vive, tiene importancia el nombre de todo, porque la Escritura habla mucho del nombre, y es que el nombre trae identidad, el nombre es naturaleza. Entonces, si vamos a tomar esta mañana nombre como sinónimo de naturaleza, entonces le vamos a encontrar sentido a la palabra que vamos a compartir. El nombre de un niño determina la naturaleza del llamamiento divino, del destino profético en su vida, y nosotros vemos a través de la Escritura, por ejemplo, Daniel quiere decir Dios es mi justicia, y Daniel supo en vida propia que realmente Dios fue su justicia, Él le hizo justicia. Y por eso, fíjese que el enemigo sabe la importancia de los nombres. Por eso cuando ellos estaban allá en Persia, el jefe de los eunucos le cambió el nombre, no solo a Daniel, sino a los muchachos que estaban con él. Y el nombre que le puso a Daniel fue Belsasar, que quiere decir hijo de Baal. O sea, que el enemigo estaba tratando de distorsionar el llamado y la naturaleza de Dios en la vida de Daniel, porque el enemigo sabe la importancia del nombre. Por eso muchas veces hay personas que sus padres les ponen nombres que pueden atarlos o ligarlos a algo que no es el destino profético con el cual Dios los llamó. Y eso es porque tal vez los padres no pidieron dirección al Señor, o los padres no conocían al Señor, o no sabían la importancia de un nombre, y a veces los ligan a un destino que no es del Señor, o los distorsionan o los sacan de su camino con un nombre incorrecto. Nosotros vemos que en la Biblia, cada vez que un hombre con destino se encontraba con el Señor le cambiaba el nombre para acomodarlo al destino profético con el cual lo había llamado. Por ejemplo, Jacob, que quiere decir usurpador, ya que sabemos que tomó el lugar de Esaú, quien era legalmente el primogénito, aunque eran gemelos. Salió primero Esaú, y entonces venía agarrado del calcañal Jacob para usurpar el lugar, como quien dice que salieron al mismo momento, pero posteriormente ya sabemos que vendió la primogenitura Esaú por un plato de lentejas. Pero cuando Jacob se encuentra con Dios, o Jacob tiene encuentro con el ángel del Señor, vemos que le es cambiado su nombre. Ya no es llamado usurpador, ya no es llamado Jacob, sino que le es cambiado a Israel. Y vemos también, por ejemplo, cuando el Señor Jesús se encuentra con Simón, y que se llamaba también Bar-Jonás, o hijo de Jonás, él le dice: ahora te llamarás Cefas, o Pedro. De hecho, Cefas quiere decir cabeza. O sea que el Señor ya estaba estableciendo el destino para Pedro como cabeza, como apóstol, como autoridad apostólica entre los discípulos. Y bueno, anteriormente en el libro de Génesis vemos a Abraham, que le es cambiado el nombre a Abraham, Saraí a Sara, y etcétera. Esto nada más lo pongo como una ilustración para que usted vea la importancia del nombre. Recuerda que Dios en el huerto, en Génesis, le pide a Adán que le ponga nombre a los animales, pero Adán posteriormente también le pone nombre a la mujer. Dios nunca le puso nombre a la mujer, porque Dios siempre nombró al género humano. Dice Génesis 5 que llamó el nombre de ellos Adán, porque Adán quiere decir hombre como género. Pero cuando la mujer fue seducida por la serpiente y posteriormente el hombre, ¿verdad?, pecó, el varón pecó, él le puso nombre a ella y la llamó Eva, que quiere decir madre de todos los vivientes. Y este día la intención o el deseo de mi corazón, y creo que del corazón de Dios, es que ustedes sean inquietados en cuanto a las 9 facetas del nombre o la naturaleza de Jehová, del Dios que es, para que usted le diga: yo quiero, revélate a mí, quiero conocerte en todas estas facetas. ¿Estamos de acuerdo? Y el orden que lo puse quizá es como aparece en la Biblia, pero no necesario. Eso no tiene ninguna
importancia más un nombre que el otro, todos son nombres de Dios. Y voy a empezar con Jehová Jireh. Quizás este es el que más se conoce. Quizás este es el nombre que más usan para ponerle a las tiendas y a las pulperías, porque la gente ha limitado el nombre Jireh a dinero. Dinero es poca cosa comparado con lo que es el nombre de Jehová Jireh. Dinero o finanzas es solo una consecuencia minúscula de lo que implica la grandeza de Jehová Jireh. Vamos a ver el lugar donde aparece como tal este nombre, es en Génesis, y porque Abraham conoció a Jehová Jireh. Vamos a parafrasear un poquito. Recuerda cuando Dios, ¿verdad?, le concede a Abraham la promesa que le da de un hijo en el cual le sería llamada descendencia, y están todos felices, ¿verdad?, porque ya nació Isaac, y están todos gozosos porque en él va a ser llamada la descendencia. Ese es el hijo prometido por tanto tiempo. Pero de pronto Dios habla a Abraham y le dice: sacrifícame tu hijo, tu único hijo. Y Abraham se encuentra, me imagino yo, en una disyuntiva terrible. Debe haber pensado: bueno, ¿cómo es que Dios me promete este hijo? He esperado por tantos años, mi mujer ya era menopáusica, yo ya en la condición que estaba, y Dios nos concede el milagro de tener este hijo. Está la palabra escrita que en él es que está la descendencia santa. ¿Y cómo es que Dios de pronto me pide que yo lo sacrifique? Pero Abraham estaba seguro que era Dios quien le había hablado. Y cuando ya llega el momento en que va a ser sacrificado Isaac, el muchacho que yo creo que tenía 33 años, porque él es tipo de Jesucristo, y van a subir al monte Moriah, que es donde posteriormente, cuando Jesús habla con la samaritana, lo que mencionaba hoy la pastora Abby, ese es el monte al cual se refería la samaritana cuando dijo: nuestros padres adoraron en ese monte. Y entonces ellos ya están listos para subir al monte y ofrecer el holocausto, ofrecer el sacrificio. Pero fíjese que dice que Abraham, desde el tercer día, cuando él alzó, dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el monte de lejos. Estoy parafraseando, usted lo puede buscar después. Pero dice que entonces le dijo a los que estaban ahí, a los siervos que se quedaban con los asnos, le dijo: el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. O sea que Abraham tuvo una visión, una revelación. Y aunque yo sé que el nombre Jireh aparece posteriormente, ya lo vamos a ver, para mí lo que yo recibo, que él conoció al Jehová Jireh en el momento que al tercer día en que alzó sus ojos y vio, él vio el Dios de toda provisión. En ese momento él tuvo la seguridad de que el muchacho no iba a ser sacrificado, porque él dijo: iremos, adoraremos y volveremos. O sea que desde allí se le reveló a él el Dios Jireh, el Dios de toda provisión. Cuando después se encuentran el carnero, esa era la manifestación natural de algo que él ya había recibido en el Espíritu. ¿Cuántos saben que nosotros recibimos primero la promesa, la palabra rema, la revelación al Espíritu, y hasta después vemos la manifestación natural? Porque nosotros no somos de los que vemos para creer, nosotros creemos para después ver. Y eso es lo que pasó con Abraham, el padre de la fe. Miren, Génesis 22:14 dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Así es como está, bueno, está traducido. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. ¿Cuándo fue que, fíjese bien, que es Abraham dice que ese será llamado Jehová proveerá, Jehová Jireh, por cuanto encontró un carnero enredado en un zarzal? Y entonces cuando el muchacho dijo: bueno, ¿y dónde está? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Pero entonces Abraham ve allí que está enredado en el zarzal el carnero. Ahora bien, ese carnero fue la provisión de Dios en ese momento para que no fuera sacrificado Isaac. Ahora yo quiero que usted vaya un poco más allá. El Cordero de Dios, Jesucristo, fue la provisión del Padre para que usted y yo no muriéramos. Ese carnero solo representa
al Señor Jesucristo, que un día fue inmolado en la cruz y un día fue sacrificado y fue levantado para que nosotros no pasáramos muerte espiritual, para que nosotros no tuviéramos que ser malditos, que nosotros no tuviéramos que ir al infierno, para que nosotros no muriéramos espiritualmente. O sea que Jehová Jireh realmente aquí no tiene nada que ver con dinero, amados. Lo que tiene que ver es que nuestro Dios es el Dios de toda provisión, que fue capaz de proveer a su único hijo por nosotros, para que nosotros no pasáramos muerte. Él entonces nos dio a su hijo. En esta ocasión Él proveyó un carnero para que Abraham no sacrificara a su hijo, pero el Padre sacrificó a su hijo para que nosotros no fuéramos sacrificados. Eso es lo que es Jehová Jireh. Y entonces cuando usted entiende que el Padre dio a su hijo lo más preciado que tenía, que por eso es el Dios de toda provisión, usted entenderá que si el Padre le pudo dar al hijo, le podrá dar con él todas las cosas. Las cosas son cosas, es algo secundario, es algo material a la gracia de tener al Hijo de Dios con nosotros. Allí es donde es exaltado el nombre de Jehová, al conocer que Jehová Jireh es el Dios que nos dio a su hijo, a lo más amado, lo dio por la humanidad. O sea que Jehová Jireh, Él es la provisión para todos los hombres, para todo aquel que crea, para todo aquel que quiera tomarlo. Él es la provisión de vida para no tener muerte. Y si lo tenemos a Él en los cielos, dice, nada deseo en la tierra. Porque cuando tú lo tienes a Él, todas las cosas serán añadidas. Cuando tú tienes el reino de Dios en tu corazón, todo lo demás te será añadido. Él sabe de qué tienes necesidad. No tienes que ser como los gentiles que se preocupan de qué van a comer ni qué van a vestir. Porque antes que esté la palabra en tu boca, Él ya ha oído y Él sabe de qué tienes necesidad. Si tú has creído en Jehová Jireh y has aceptado y tomado la provisión que Él te dio al Señor Jesucristo. Y qué bueno fuera que tuviéramos esa revelación de todo lo que Él nos dio ya. No es lo que nos va a dar. Es que debemos entender eso, porque a veces cuando algo nos falta y decimos, no, yo le voy a pedir al Señor porque Él es el que tiene. Es que Él ya te dio, Él ya te dio a su hijo. Él ya se reveló como Jehová Jireh a todos los hombres. Solo necesitamos creer, y cuando tomamos a Jesús en nosotros, ya toda la provisión está. Todo lo demás es añadido. Entonces, qué bendición que podamos conocer personalmente a Jehová Jireh. Yo puse aquí un pequeño resumen: el que tiene a Dios lo tiene todo, porque Él es la provisión. No es que es un Dios que te va a dar por poquitos, no te va a dar limosnita de lo que estás pidiendo, no, Él lo tiene todo y Él es la provisión. Él fue tu provisión. Ya Jesús fue tu provisión. Él sabe exactamente lo que necesitamos y Él provee de acuerdo, amados, a lo que es necesario, no solo para hoy, sino también para mañana. Si tú pides lo que crees que necesitas, no siempre lo que tú crees es lo que realmente necesitas. Porque muchas veces pedimos de acuerdo a nuestros deleites, de acuerdo a nuestros conceptos. Pero Jehová Jireh conoce lo que tú necesitas hoy, mañana, pasado mañana, dentro de 5, dentro de 10 y dentro de 20 años. Él sabe lo que es mejor para ti. Y entonces Él provee, porque Él ya proveyó a Jesús y con Él todas las cosas conforme a la necesidad. Entonces nosotros pedimos conforme a las circunstancias, pero Él provee de acuerdo a su naturaleza eterna. Al Señor le interesa el cumplimiento de tu misión en la tierra, y Él ve eternamente. Él no ve limitadamente, Él no ve para un día. Él no es un Dios que hace agenda para un mes ni para un año. Él ya conoce tu fin desde el principio. Él ya agendó y programó para toda tu vida. Vamos a ver a Jehová Rafa. Jehová Rafa es el Dios que es sanador, pero a veces también lo limitamos a sanidad física. Es que como que nuestra mente está demasiado limitada y nuestra tendencia es a pensar en chiquito. Como que nuestra tendencia es a pensar circunstancialmente, materialmente, concretamente, con lo que alcanzamos a ver, a tocar y a sentir. Y entonces pensamos, bueno, me duele la cabeza, voy a orarle a Jehová Rafa. Y está bien, no digo que no, pero esa es una
pequeña parte de la naturaleza del Dios sanador. El Dios sanador es tan inmenso, tan grande, amados. No solo se refiere a sanidad física, se refiere a sanidad emocional, se refiere a sanidad espiritual, pero más que eso, se refiere también a la sanidad de las naciones y de la tierra que gime y que clama. Se refiere a la sanidad de toda la tierra, se refiere a la sanidad de las aguas, se refiere a la sanidad de los cielos, se refiere a la sanidad eterna. Ese es Jehová Rafa. Su naturaleza es ser sanador. Usted recuerda el primer milagro que hizo Eliseo. Tan pronto acaba de agarrar el manto y lo primero que le dicen a Eliseo: mira, esta ciudad es buena, la tierra es buena, pero mira, las aguas son malas. Y él entonces fluye en esa unción de Jehová Rafa, sanando las aguas. O sea que Jehová Rafa va mucho más allá. Y aquí incluye sanidad del espíritu, del alma, del cuerpo. Dios se revela a su pueblo como Rafa para que su pueblo viva en su naturaleza, que es salud. La palabra salud no solamente es curación de una enfermedad. La palabra salud es una condición de vida. Cuando Jehová Rafa se revela a ti, es para que tú vivas en salud. El que vive en salud no se enferma. O sea, no es que vas a ir a buscar al sanador porque te enfermaste, es que vas a vivir en la naturaleza de Jehová Rafa, que es salud, para que no te enfermes. A ese nivel tenemos que llegar, porque cuando conocemos esa naturaleza del Señor en nosotros, entonces esa naturaleza de Jehová Rafa puede fluir a través de tu vida para tocar a aquellos que no conocen al Señor. Fíjese que si nosotros vemos las escrituras, y creo que tengo por aquí la escritura de Éxodo, dice que las enfermedades eran enviadas a los egipcios, no al pueblo de Dios. Entonces, mis amados, esto me quiere decir que no tiene por qué estar enfermo el pueblo de Dios. Y nosotros vemos cuando Jesús andaba con sus discípulos en su ministerio terrenal, yo no he observado, por lo menos yo no lo he visto, que Jesús estuviera ministrándole sanidad a sus discípulos, a los que andaban con él. Yo entiendo que ellos fluían en salud, y hay quienes me podrán querer convencer y decirme: lo que pasa es que Lucas era médico y él los trataba. No, ahí no dice nada de eso. Yo creo que Jehová Rafa se manifestaba en ellos y en medio de ellos, y vivían en una dimensión de salud que no necesitaban ser ministrados por enfermedad, porque ellos vivían en salud. Ahora fíjese, Éxodo 15:26 dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Fíjese que hay una premisa, hay una condición. Está hablando de una condición del corazón, de obedecer a Dios. Eso es adorarle, ¿verdad? De dar oído a sus mandamientos, de cumplir, de guardar los estatutos. Está hablando de una condición de consagración al Señor. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. O sea que las enfermedades fueron para los egipcios, no para nosotros. Las enfermedades fueron enviadas para los de Egipto, los del mundo, los que no conocen al Señor, no para nosotros. Porque yo soy Jehová Rafa, dice. O sea, lo tradujeron: yo soy Jehová tu sanador, pero si usted ve todo el contexto, dice: ninguna enfermedad será para ti, pueblo de Dios, porque no enviaré a ti las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy Jehová Rafa. Entonces no está diciendo, realmente está mal traducido, no está diciendo porque yo soy Jehová tu sanador, si está diciendo que no envío enfermedad, sino que realmente quiere decir porque yo soy Jehová tu salud. Si lo queremos ver en el contexto, a ellos les envió enfermedad, ellos sí necesitan quien los sane, pero para ustedes no hay enfermedad, porque yo soy Jehová su salud. Yo lo traduciría: yo soy Jehová su salud, porque la palabra dice luego: amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud. No dice que tengas sanidad.
así como prospera tu alma. ¿Qué significa que prospere tu alma? Que oigas atentamente la voz de Jehová tu Dios, que guardes sus estatutos. Eso trae prosperidad al alma. Y cuando tú eres prosperado en tu alma, tú puedes experimentar a Jehová Rafa, el que es tu salud. Ese es el deseo de Dios, que le conozcas en esa dimensión del Dios de salud. ¿Sabe? Los otros días que tuve estando en Mérida, tuve un problema de una infección fuerte. Tuve que ir al hospital, nunca había ido a la emergencia de un hospital. Y posteriormente el médico me dijo que tenía que hacerme una cirugía electiva, que yo escogiera cuándo. Y entonces yo así muy fríamente a principio de año dije, pues a medio año, por ahí de junio, que mis hijas estén de vacaciones para que me atiendan mientras yo estoy de reposo. Me dijeron que eran 30 días de reposo, puse en el calendario la fecha de la operación y puse reposo obligado. Así en todo junio, yo no hice ninguna cita para junio. Y un día estamos en una reunión allá con el apóstol Byron y no recuerdo qué era la palabra, pero había una presencia de Dios tan linda. Y yo me acerqué y le dije al apóstol Byron, fíjese que el médico me dijo esto y esto, pero yo siento que en este momento oremos. Y me dice, no, hija, de ninguna manera, ningún hombre toque tu cuerpo, ninguna cuchilla pase más por tu cuerpo, y ahorita mismo vamos a orar. Y oramos, y ¿qué cree? Cuando yo vengo de regreso a casa, los pastores Elías y Abby y Hansi y Ian pues habían quedado en la casa. Y cuando yo voy a ver el mes de junio en el calendario, donde yo había puesto operación, Ian había rayado así, mire. Y yo lo tomé de verdad que venía de parte de Dios, porque cómo no rayó en cualquiera otra de las 12 páginas del calendario, y por qué justo en el de junio tuvo que escoger allí. Habían otras cosas escritas, pero él escogió solo la fecha donde yo había puesto cirugía, y él rayó así como que no. Y yo dije, no, pues no, ya no. Y necesito, ¿verdad?, más profunda revelación del que es mi salud, de Jehová Rafa. Y yo creo que en parte por eso el Señor me ha estado hablando mucho de sus nombres y su naturaleza, porque primeramente yo necesito vivir en esa revelación y saber y creer quién es Él. Y anhelo que ustedes también puedan caminar en ello, hermano. Amados, esta palabra no es con la intención de que nadie se sienta culpable. Todos hemos vivido por momentos situaciones en las cuales en nuestra vida natural, ¿verdad?, hemos experimentado algo que no es la naturaleza de Dios. La única intención es que con la palabra venga la activación en nuestro espíritu para poder recibir la revelación de quién es Él, porque Él quiere llevarnos a una mejor dimensión, a una mayor dimensión, y que le conozcamos. Cuando hablamos de conocerle íntimamente, algunos piensan que conocerle es estar así solo embelesados, y sí es parte, tener una intimidad con Él, pero conocerle íntimamente es de verdad tener la revelación de estas 9 facetas de su naturaleza. Y cuando le conocemos y caminamos en esa revelación, podemos decir, realmente estoy conociendo a Jehová, estoy conociendo a Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué puedo esperar de Él? ¿Cómo puedo vivir como un hijo suyo? Experimentándolo como Jehová Jireh, experimentándolo como Jehová Rafa y como todos los demás nombres que Él tiene, ¿verdad? Entonces, amados, ciertamente Dios sana de una manera sobrenatural. Y Jehová Rafa es mayor que la duda. Él es superior al intelecto, Él es superior a la ciencia. Y cuando Él se manifiesta, lo hace a pesar de nuestros cuestionamientos. No es porque tú dudes. Fíjese que a mí me ha llamado mucho la atención en la escritura que dice, si creyeres y no dudares en tu corazón. Entonces entiendo que hay 2 clases de duda, una en la mente y una en el corazón. A veces viene la duda a la mente, pero si la rechazamos no hay problema. El problema es que comencemos a acariciar la duda que llegó a la mente y la dejemos bajar al corazón. Cuando ya dudas en tu corazón quién es Él, entonces es que te atacan las cosas. Pero el que venga una duda, un dardo de duda a tu mente, no es para que te sientas culpable, sencillamente para que lo rechaces y no dudes en tu corazón. Y digas, yo reprendo esta duda, este pensamiento, yo lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, porque yo he creído que mi Dios es salud. Y entonces cuando no dudas en el corazón y rechazas lo que estaba en la mente, entonces puedes caminar en la naturaleza de Él.
Porque recuerde que la fe es espíritu. Entonces se experimenta en el espíritu, en el corazón. Y yo quiero que veamos Apocalipsis 22:2 para que veamos la dimensión de Jehová Rafa, que no solo es para enfermedades personales ni para salud personal. Dice Apocalipsis 22:2 al final del libro, amados. Y yo quiero que vea que esto que aparece al final del libro estuvo también en el principio del libro, en Génesis. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Cristo. ¿Dónde ve usted por primera vez en la Biblia el árbol de la vida? En el huerto de Edén. ¿De qué se alimentaba el primer hombre, varón y mujer? Del árbol de la vida. Estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amados, naciones somos nosotros, ¿verdad? Usted sabe que una nación no es la tierra, una nación es las personas que conforman un lugar, un país, somos las naciones. Y entonces, si las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, yo creo que el propósito de Dios es que todas las naciones sean sanadas. Y aquí vemos una manifestación de Jehová Rafa, que si todas las naciones se alimentan del árbol de la vida, habrá sanidad en toda la tierra, en todas las naciones, en todas las lenguas, en todas las tribus de los que hablábamos la vez pasada. Y Dios comienza con el árbol de la vida y termina con el árbol de la vida. Dios comienza con un hombre que no quería Dios que se enfermara ni muriera, y Dios termina con un hombre glorificado que ya no se enferma ni muere. Entonces el Jehová Rafa se manifestó desde el huerto y se manifiesta en Apocalipsis. Es una dimensión superior. Ahora, si Cristo es el árbol de la vida, y si usted lo quiere traslucir a Juan cuando dice yo soy la vid verdadera, la vid es una parra, no es un árbol, pero es una parra. Pero él se está comparando, dice yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y dice que debemos de estar ligados a él, y luego dice que el que come de mí o el que permanece en mí, yo permaneceré en él. Yo pienso que las hojas tienen que ver con nosotros. Yo pienso que las hojas tienen que ver con la manifestación de lo que brota de los pámpanos o de las ramas, si quiere decirlo, porque luego habla del olivo y habla de la rama que ha sido injertada. Yo creo que esas hojas para sanidad a las naciones tiene que ver con nosotros. Entonces esta es la naturaleza de Dios manifestada de principio a fin para traer sanidad al corazón de la tierra. Vamos a Jehová Nisi. Esta mañana la pastora hablaba de Jehová Nisi. Nisi es nuestro estandarte o nuestra bandera, como lo quiera llamar. Y esta palabra se ve cuando Josué está peleando contra los amalecitas. Tal vez usted recuerda, dice que Josué tenía la espada desenvainada. Por ahí en Éxodo 17 creo que está. Y Josué peleaba contra los amalecitas, pero arriba en el monte, en la cumbre del collado, estaba Moisés, que levantaba sus manos. Y cada vez que Moisés levantaba la mano, Josué iba venciendo. Pero cuando Moisés bajaba la mano, entonces los amalecitas iban venciendo. Esto nos habla de una autoridad delegada. Nos habla de la cobertura de Moisés sobre Josué. Pero llega un momento que aún Moisés se cansa y aparecen Aarón y Hur para poner respaldo sobre sus brazos o para sostener sus brazos, pero que en el original realmente dice que ellos pusieron como una piedra para que Moisés descansara muy bien sus brazos y los mantuviera en alto para que Josué pudiera vencer. Entonces Jehová es bandera de victoria sobre el enemigo. Cuando Josué vence a los amalecitas, entonces vemos que su bandera de victoria fue Jehová Nisi, y él en gratitud pues levanta, Moisés edifica un altar. Éxodo 17:15 dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Usted ve, casi todos los nombres del Señor fueron dados cuando estos hombres de Dios levantaron un altar. Casi todos, si usted ve, hay un altar y entonces
ponen el nombre del Señor en el altar, o sea, un altar de adoración. Y en este caso, Él es llamado Jehová Nisi, porque Él fue la bandera de victoria que envolvió a Josué y a los hijos de Dios. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con situaciones difíciles, situaciones de batalla, tal vez no de guerra en lo físico, pero hay guerras emocionales que son más fuertes que las guerras naturales. Hay guerras mentales que son más fuertes que las guerras físicas, ¿verdad? O de armas. Pero si nosotros tenemos la revelación de que Él es nuestra bandera y que con Él vamos a vencer y que Él es victorioso y que aunque el tiempo esté pasando, nosotros sabemos que la victoria es nuestra. Y que mientras las manos de un Moisés estén levantadas a nuestro favor, vamos a vencer, porque Él es Jehová Nisi, nuestra bandera. Vamos a ver a Jehová Makadesh. La palabra Makadesh viene de la palabra Kadosh, que quiere decir santo. Y hemos estudiado y hemos hablado que el Señor es el que nos santifica, que los hombres no podemos santificarnos a nosotros mismos. Nosotros como líderes no podemos, lo más que podemos es dar la palabra. Esa es nuestra responsabilidad, presentar la palabra, exponer la palabra de Dios. Pero nosotros no podemos hacer santo a nadie. Nosotros no podemos abrirle el corazón y santificarlo. Nosotros no podemos quitarle la tiniebla del corazón a nadie. Nosotros no podemos arrancar el pecado, no podemos. Lo único que podemos es dar la palabra, y el que puede santificar es el Señor. Él es el que nos santifica, Él es el que hace la obra, y la obra la hace de adentro para afuera. La santidad de Dios o la santificación de Dios no es externa, es interior. La santidad de Dios no tiene nada que ver con que use velo o no use velo. La santidad de Dios no tiene nada que ver con que la mujer use pantalón o no use pantalón. La santidad de Dios no tiene nada que ver con que la mujer se ponga aretes y se ponga maquillaje. No tiene nada que ver con que se depile las piernas. No tiene nada que ver con que use mangas o no use mangas. La santidad de Dios es una condición interior del corazón. Y la santidad de Dios tiene que ver con la naturaleza del Señor, con la naturaleza de Cristo fluyendo en nosotros de adentro hacia afuera. Tiene que ver con el amor, tiene que ver con el gozo, tiene que ver con la paz, tiene que ver con la misericordia. Porque muchas veces no importa o no les importa que la gente sea murmuradora, o no les importa que la gente esté llena de amargura. Lo único que les importa es que tengan el pelo largo. ¿Sabe que hay lugares donde les miden con una regla el pelo y no le permiten a las hermanas cortarse más de cierta cantidad? Las ponen en disciplina. ¿Qué tiene que ver? Pero no se fijan que si hay murmuración, o que si hay amargura, o que si hay resentimiento. La santidad de Dios tiene que ver con la naturaleza interior del Señor. Y el Espíritu Santo, cuando Él te santifica, Él te indica qué hacer, qué no hacer, qué ponerte, qué no ponerte. Hay cosas que para alguien el Espíritu Santo le puede redarguir y decirle que no lo haga o que no se lo ponga, y a otros no. Porque el Espíritu Santo es personal. Y el Espíritu de Dios escudriña no lo que haces, sino la intención con la cual lo haces, o la motivación por lo cual lo haces. Y eso es con lo que Dios trata. Cuando Jehová Makadesh se revela tu vida, Él comienza a santificarte desde adentro. Te santifica las intenciones, te santifica los pensamientos. Porque mucha gente quizá no dice cosas incorrectas, porque aparentemente todo lo hace como por la ley, pero quizás su mente y su corazón están llenas de tiniebla. Pero el Espíritu Santo, Jehová Makadesh, lo que hace es que te santifica hasta los pensamientos, aún lo más escondido, aún lo que está en el subconsciente, aquellas cosas que solo brotan quizá cuando duermes o cuando sueñas, o que brotan en un momento de enojo, de ira, que nadie sabe, a veces ni tú mismo conoces. Pero Jehová Makadesh te purifica hasta lo más profundo, te santifica todo eso. Y entonces cuando Jehová Makadesh se hace real en tu vida, van a empezar a cambiar las cosas de afuera.
No porque alguien te diga, no porque el pastor te diga, no porque el profeta te diga, no porque el apóstol te diga, mire, usted debería de cambiar tal cosa, usted debería. No, yo ya entendí que si Jehová Makadesh no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. La obra es del Espíritu Santo. Ahora a nosotros nos corresponde, a ustedes, pueblo de Dios, le corresponde este día, después de escuchar la palabra, decirle: revélate a mí como Jehová Makadesh. Revélate a mí, porque a nosotros como líderes ustedes pueden engañarnos o creen que nos engañan, porque hay cosas que Dios nos revela y ustedes creen que estamos engañados y no estamos engañados nada. Muchas veces cuando ustedes van, yo vengo, y aunque me digan no es cierto, uno sabe, pero ¿qué importa? Está bien que crean que uno está engañado, ¿qué importa realmente? Lo que importa es que el Señor lo sabe todo y delante de Él no hay nada escondido. Y Él quiere que tú te expongas y que tú te abras y que tú le digas cuáles son las áreas en las cuales tienes lucha, para que Él te santifique, para que Él te purifique, para que Él te haga de la naturaleza de Él. Él es el único que lo puede hacer. Él conoce mejor que nadie las luchas que tenemos. Cada quien tiene luchas, unos más, unos menos, unos en unas áreas y otros en otras. Pero si de verdad queremos la naturaleza del Señor, pídele a Jehová Makadesh que se revele a tu vida. Es tan lindo porque cada vez va siendo como más sensible, ¿verdad? Las cosas del Espíritu Santo, porque Él quiere santificarte. El Espíritu Santo está preparando una iglesia para el Señor y tiene que ser de la misma naturaleza del Señor. Jehová Makadesh es el único que lo puede lograr. Así es que, amados, la obra santificadora de Dios comienza desde adentro, se manifiesta hacia afuera. La obra santificadora de Dios es personal, es individual. No podemos pretender que haya una santificación masiva colectiva. ¿Por qué razón? Ya dije que en algunos hay cosas que sí son pecado o son fuera de santidad y hay otras que no, porque aún hay situaciones culturales que intervienen. Y Dios sabe aún las costumbres con las cuales naciste, con las cuales creciste. Y Dios trabaja de una manera personal e individual con cada uno de nosotros. Él trabaja en unos de una forma y en otros de otra forma. Y la santificación va en aumento. Y el proceso va siendo cada vez más fino. Así es que nosotros tenemos que anhelar que Él no pare en ese proceso, sino que siga santificándonos. Anhelemos a Jehová Makadesh que sea revelado en nuestras vidas, hermanos. Para alguien, por ejemplo, que tiene problemas con la vanidad, para ese alguien puede ser que haya cosas que están mal o que sea pecado, pero para otros que no tiene problema en esa área, quizás no hay problema. Por decirle algo, si alguien tiene problema con el alcohol o tuvo problema con la bebida, para ese alguien la santidad de Dios va a llegar quizá al extremo de que santificarlo tal que no le permita tomarse ni un traguito de nada, ni en una boda, ni un brindis, nada. Pero hay otros para los cuales eso no ha sido un problema, no ha sido una atadura, no, en su conciencia, en su mente no hay debilidad en esa área y quizá para esos no le sea así. Por eso no podemos trazar una regla para toda la gente. El Espíritu Santo es personal y es individual con cada quien. Por eso tampoco podemos juzgar a otro, porque Dios tiene tratos individuales con cada persona. Y yo estoy recordando ahora, en una ocasión en la ciudad de Miami, hace mucho tiempo, llegó una muchacha de Brasil, creo que les he contado, y ella venía de una región del Amazonas donde la gente andaba en taparrabos nada más. Y las mujeres usaban taparrabos nada arriba, los varones igual. Y ella por alguna razón llegó a la ciudad de Miami a vivir y ella conoció al Señor Jesús y llegó a la iglesia. Y entonces en la iglesia andaba con shorts y con nada más aquí, con un halter, una cosita, y la gente la quedaba viendo y la señalaba, pero para ella andaba extremadamente cubierta, después de andar toda su vida casi desnuda en una cultura donde todos los demás andaban así. Y entonces llega a otro país donde la gente anda mucha ropa, entonces ella se puso lo máximo de ropa de acuerdo a su origen, me explico. Y eso no es fácil de entender, solo el Espíritu Santo nos puede mostrar. Ahora, para ella no había malicia porque desde que nació estuvo acostumbrada a verlo. Es muy diferente alguien que
que vive, vámonos al Medio Oriente, donde andan cubiertos de aquí hasta abajo. Y entonces imagínense si va a una playa aquí o algo y ve a alguien con minifalda, eso es terrible, pero toda su vida anduvieron cubiertos completamente. Y aún eso tiene que ver con algunas de las instrucciones que dan algunos líderes en la Biblia, en la palabra. Entonces la santificación es un proceso individual y personal de Dios con cada uno. Por eso Jehová Makadesh se revela personal y particularmente a cada uno de nosotros. Éxodo 31:13 es donde aparece este nombre. Dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, esto es el Señor hablándole a Moisés, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Ahora, en el antiguo pacto, Dios le está hablando a Moisés de que guarden el día de reposo. Nosotros sabemos ahora, y lo dice Hebreos 4, que si el pueblo de Dios ya hubiese encontrado el reposo al llegar a Canaán, no lo seguirían buscando. Pero sabemos que nuestro reposo es Cristo y nuestro día de reposo es Cristo. El día de reposo no es el domingo, el reposo es Cristo en nosotros. Él es nuestro día y Él es nuestro reposo. Entonces, cuando nosotros guardamos al Señor en nosotros, porque Él es nuestro reposo, veremos que Él es Jehová Makadesh, el que nos va santificando día a día. Vamos a ver Jehová Shalom o Salom, como dicen algunos, que esta palabra igualmente se ha traducido paz, pero yo creo que paz es una palabra muy reducida para lo que significa Shalom, porque tiene un significado mucho más profundo. Significa la armonía en el espíritu, armonía en el alma, que tiene que ver con prosperidad, armonía en el cuerpo, que tiene que ver con salud, y entonces todo está en armonía, sometido al orden divino. Cuando los hebreos se saludaban, Shalom, estaban declarando una armonía perfecta en el funcionamiento de todos los sistemas y de todo el ser de una persona. No doble ánimo, no que piensan una cosa y hacen otra, no que en el espíritu hay un sentir y en el alma hay otro, sino que el shalom es estar perfectamente armonizados con una meta, con un objetivo, viviendo en salud, viviendo en prosperidad. Y eso es lo que Dios desea para nosotros sus hijos, que alcancemos esa condición de shalom con la cual Él dice que tenemos que ser guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. Ahora, esta palabra shalom viene del tiempo de Gedeón, del tiempo de los jueces. Gedeón era de la tribu de Manasés y él fue llamado por Dios para vencer a los madianitas. En aquel tiempo los madianitas dice que les robaban todas las cosechas a los israelitas y los estaban dejando pobres, saqueándolos, ¿verdad? Pero fíjese que el ejército que el Señor le levantó, o que Gedeón levantó, era un ejército de 300,000, qué sé yo, y el Señor le fue reduciendo y le fue reduciendo. ¿Para qué? Para que el Señor fuera glorificado y que Gedeón no dijera, ni nadie dijera, que era por lo grande del ejército o que era por lo poderoso de las armas, sino que fuera el Señor glorificado. Ahora, el arma con el cual realmente Gedeón venció a los madianitas, Gedeón y los 300 que le quedaron, era la obediencia, porque lo que él hizo fue obedecer a Dios, las instrucciones que Dios le dio. Y las herramientas que usó fueron un cuerno de carnero, una tea encendida y una vasija de barro. Y dijo el Señor a Gedeón, y Gedeón luego le dio la instrucción a los demás que cuando sonaran la trompeta quebraran el cántaro y entonces se iba a ver la tea. Ahora, todo esto tiene una representación profética. El cuerno de carnero representa la voz profética, los cántaros, nuestra naturaleza, las teas encendidas, la luz interior que se ve solamente después del quebranto. Ahora, yo entiendo que cuando la voz profética viene para corrección, viene para liberación, y cuando viene una voz profética a nuestra vida, entonces debemos de estar deseosos y dispuestos para someternos al quebrantamiento para que pueda ser vista la luz. Y entonces en Jueces 6:24, en línea con lo que estamos hablando, dice: y edificó ahí Gedeón altar a Jehová. Eso fue una vez que ellos vencieron a los madianitas. ¿Y cómo lo llamó? Jehová Salom o Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas.
Ahora, fíjese que aquí también Él edifica un altar. Los nombres o la naturaleza de Dios tiene que ver con nombres que los siervos de Dios de otro tiempo le dieron al Señor, porque ellos experimentaron la manifestación de Dios en eso, o ese aspecto de la naturaleza de Dios. Y ellos levantaron el altar para sellar el nombre de Dios en esa naturaleza. Esto quiere decir que después de estudiar estos 9 nombres, quizá el Señor se revele a usted en otro aspecto que no está conocido, y usted levanta un altar de adoración al Señor y puede nombrarlo con un nombre que no se ha nombrado, pero que el Espíritu de Dios le pueda revelar. Porque así como ellos tuvieron experiencias diferentes, así como Moisés, como Abraham, como Gedeón, como cada uno de los que hemos leído o estudiado, ellos vieron a Dios en una manifestación particular. Nosotros también podemos verlo ahora en otra manifestación de su gloria que no ha sido visto o no ha sido dicho antes. Porque ¿cuántos creen que el libro de los Hechos todavía se está escribiendo? Amén. Y el Espíritu Santo sigue activando y actualizando su palabra y trayendo revelación fresca. Entonces, así como un resumen, el pensamiento griego nos habla de separar el espíritu del cuerpo, que es la dicotomía, pero la palabra de Dios nos habla de todo nuestro ser. Entonces, cuando hablamos de Shalom y el Jehová Shalom manifestado en nuestra vida, nos habla de no separar por un lado la mente, por otro lado el espíritu, sino más bien de que todo esté acoyuntado, que todo esté sincronizado, sometido al Espíritu Santo de Dios. El Shalom de Dios nos hace ser de un solo ánimo, y el Shalom significa prosperidad total e integral. Usted no puede decir yo tengo el Shalom de Dios, tengo paz, y está endeudado, está enjaranado, y está peleado con la suegra, y está peleado con el yerno, eso no es Shalom. El Shalom de Dios tiene que ver con que usted tenga para comer, tenga para vestir, tenga suficiente para dar a otros. Tiene que ver con que usted viva en salud, no esté enfermo, no es una botica ambulante. Tiene que ver con que usted tiene buenas relaciones con su familia política también, relaciones buenas con los vecinos, no tiene enemigos, nadie le quiere hacer daño, no tiene demandas pendientes en el juzgado, no tiene tickets sin pagar, no tiene cuentas, no lo anda siguiendo Credomatic, no lo anda siguiendo Avalcar. Entonces todo eso significa el Shalom de Dios. O sea, no es algo tan súper espiritualizado, hermanos, tiene que ver con una condición aquí real en esta tierra, ¿me entiende? Amén, amén, amén. Así es la cosa. No tiene que cambiarle de color al carro ni las placas tampoco porque se lo quieren quitar. Nada de eso. Usted ni esconde los muebles porque ya le van a llegar de la cooperativa Usula porque tiene una cuenta pendiente. No, el Shalom es que vive así cara a cara y en bendición, porque el Shalom de Dios ha llegado a su vida, ¿verdad? El que nada debe, nada teme. El Shalom de Dios es que usted ni debe ni teme. Vive en bendición, ni tiene temor de malas noticias ni de lo que le van a decir mañana, porque usted sabe que está en el hueco de la mano de Jehová Shalom, el que le guarda en prosperidad y en bendición. Jehová Sidkenu, pues se ha traducido Jehová nuestra justicia. Yo creo que más bien es nuestro Dios que nos justifica, o el que nos justifica. Ciertamente Él es nuestra justicia, pero Él nos justificó para que no fuéramos al infierno. Nos justificó a través de Jesucristo, que fue la propiciación por nuestros pecados. Pero también va más allá. Tiene que ver con que usted no tiene que defenderse porque usted tiene quien lo justifique. Usted no tiene que estarse justificando. Mire, a veces usted ni le ha preguntado algo a una persona y ya le está dando explicaciones, se está justificando. Y uno lo queda viendo, hermano, pero si yo no lo he juzgado, no le he preguntado, no le he dicho, ¿por qué me tiene que dar explicaciones? Así, por ejemplo, usted va por el mall y de pronto un hermano viene bajando de ahí del tercer piso y tal vez venía de Metro Media, que queda allí, pero él le dice, no, hermana, la película que estaba viendo era una película de muñequitos. Miren, si uno le está preguntando de dónde viene. Me explico. Si ahora hasta las de muñequitos están llenas de ocultismo, hermano. Pero muchas veces está uno como justificándose. No, yo no fui, mire que... Y tal vez uno no ha preguntado nada.
Pero nosotros tenemos quien nos justifique. Si te acusan de algo y tú no lo hiciste, no abras tu boca para justificarte, que a su tiempo el Señor te hará justicia. Él sabe cómo hacerlo. No tienes que defenderte, tú tienes quien te defienda. Él es nuestra justicia, Él ya nos justificó, Él ya pagó nuestra deuda. Y sabes, Jeremías tuvo una revelación de Jehová Sidkenu. Jeremías 23:6 dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Yo estoy segura que por ahí tiene que haber habido otro que hizo un altar. Creo que hay otras citas sobre Jehová Sidkenu. Pero cuando Jeremías está hablando acá, Jehová, justicia nuestra, está profetizando de Jesucristo, que sería nuestra justicia. Ahora vamos a hablar de Jehová Sebaot o Sabaot, que es uno de los que más me gusta. Todos son interesantes y todos son importantes, porque todos son la naturaleza del Señor. Pero fíjese, Jehová Sebaot quiere decir Jehová de los ejércitos, o se ha traducido Jehová de los ejércitos. Y cuando pensamos en Jehová de los ejércitos, casi siempre uno piensa en un ejército de personas vestidas de camuflaje o de verde olivo y con sus AK. Y no, está hablando de los ejércitos de los cielos. Está hablando de los ángeles, querubines y serafines que están a la orden del Señor. Cuando nosotros tenemos la revelación de Jehová Sebaot, el que comanda todos los ejércitos de los cielos, y nos damos cuenta que están a nuestro servicio, que esos ejércitos celestiales están para cuidarnos, para guardarnos, para protegernos. Óigame, eso es tremendo, porque no estamos solos. Estamos con una gran nube de testigos y con todo un ejército bien equipado. Y óigame, los ángeles son altísimos, más grandes que el hermano Rigo. O sea, son grandísimos, grandísimos, ¿verdad? Y sabes, son seres espirituales. Pueden traspasar las paredes, pueden cegar a alguien humano. Es superior a la condición concreta y natural. Y si nos damos cuenta que todos los ejércitos de los cielos están bajo el nombre del Señor, porque cuando Jesucristo murió y resucitó, dice que recibió un nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre de Señor, Señor de lo que está en los cielos, lo que está en la tierra y debajo de la tierra. O sea que Él comanda todos esos ejércitos del cielo que ahora están al servicio, bajo la orden del Señor Jesucristo para nosotros. Usted recuerda cuando Jesús fue tentado, Mateo 4, en el desierto, después de que Él venció a Satanás con la palabra, dice que vinieron ángeles y les servían. Desde ese momento estaban ya a su servicio cuando Él venció al enemigo en el desierto. Así es que esos ángeles que están al servicio del Señor están a nuestro favor también. Hay cantidad de testimonios de ángeles que han venido en auxilio de personas en momentos en que pensaban que estaban perdidos o estaban en un desierto o en un lugar donde no pasaba nadie y tenían necesidades, y de pronto el Señor envió ángeles a su favor. Así es que Isaías 6 del 1 al 3 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué tendría que ver con que el rey se murió para que Isaías viera al Señor? Yo pienso que tiene algo que ver, pero eso lo dejamos para otra vez. Y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Fíjese qué interesante. Imagínese usted cómo eran los serafines. Alguien dice que serafines quiere decir serpientes encendidas. Pero cada uno tenía 6 alas, esos serafines. Con 2 cubrían sus rostros, las de arriba, las 2 alas de más arriba cubrían su rostro, las 2 alas de más abajo cubrían sus pies. Eso a mí me hace pensar en ángeles humildes que les daba vergüenza que les vieran sus pies. Y con 2 volaban. Y qué tremendo, cuando volaban esos serafines, el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Qué revelación más tremenda la que tuvo Isaías. Él vio los ejércitos de los cielos dando gloria al Señor. Aquí no está hablando de guerra.
Aquí no está hablando de, como dije, ni siquiera de ángeles armados. Aquí está hablando de que los ejércitos de los cielos le rinden adoración y tributo a Dios. Jehová Sebaot tiene que ver con la manifestación de la gloria chequina de Dios. Tiene que ver con la manifestación de todos los ejércitos de los cielos, ángeles, arcángeles, querubines y serafines, dando gloria y exaltando al Señor y reconociendo su santidad. Sabes, cuando tú comienzas a adorar a Dios con la palabra, porque eso tiene que ver con adorarle en espíritu y en verdad. Si tú no sabes cómo adorarle en espíritu, comienza a adorarle en verdad, en la verdad de la palabra. La palabra escrita es la verdad de Dios. Y comienzas a buscar la palabra y comienzas a decir: tú eres el que eres, tú eres el rey del universo, tú eres el que creaste. Y comienzas a hablar de lo que la escritura dice. Y entonces estás declarando la verdad. Y cuando la verdad de Dios llega al oído de Dios y al trono de Dios, entonces Él manda a los ejércitos de los cielos a que se manifiesten. Porque Dios se manifiesta cuando tú tocas su corazón. Y tú tocas su corazón cuando le recuerdas su palabra. Y entonces los ejércitos de los cielos se manifiestan en la tierra adorando a Dios. Y cuando tú ves la manifestación de la grandeza de Dios y ves el ejército de los cielos adorando al Dios Todopoderoso, lo menos que puedes hacer es postrarse y adorarle en espíritu por revelación. Porque no puedes adorar a quien no conoces. Pero cuando Jehová Sebaot se te revela, tú entras a un nivel profundo de adoración. Te unes al ejército de los cielos. Y entonces quizá durante 3 horas, 5 horas, lo único que digas es: santo, santo, santo. Pero eso es suficiente para llenar la tierra de su presencia. Necesitamos, sobre todo aquellos llamados a adorar al Señor, necesitamos la revelación de Jehová Sebaot. Yo puedo ver que el profeta Eliseo, más bien el siervo de Eliseo, le fue revelado Jehová de los ejércitos, pero en otra dimensión. Cuando estaban peleando contra el ejército de Asiria, y tenía temor el siervo porque eran muchos los contrarios, los del ejército contrario. Pero Eliseo, por la revelación y por la unción profética, él podía ver que eran más los que estaban con él. Y tuvo que pedirle al Señor que le abriera por un momento los ojos al siervo para que viera todo el ejército que estaba a su favor. Esa es una revelación también de Jehová Sebaot en otra dimensión. Pero cuando Jehová Sebaot se te manifiesta más, la santidad y la majestad de Dios, dije, es parte de la manifestación de Jehová Sebaot. Cuando la santidad de Dios se te manifiesta, no estoy hablando de santificarte a ti, sino que tú quedes deslumbrado con la santidad y la majestad de Dios. Es que nosotros no tenemos ni concepto aquí humanamente, si no se nos revela por el Espíritu, no tenemos un concepto de cómo es la majestad del Dios que está por encima de todo el universo. Si tú ves en lo natural una corte en Inglaterra, en España, y ves todo lo que implica un rey, el palacio, y tienen a todos estos con unos grandes turbantes y unos que abren las puertas y otros que ponen la alfombra y es todo un séquito, es una cosa increíble. O en Medio Oriente, es increíble, pero eso no es nada, nada, nada comparado con la majestuosidad del Dios de todos los cielos. Entonces para nosotros es difícil siquiera imaginarlo, por eso tiene que ser revelado. Y cuando la majestad de Dios se te revela, te quedas sin palabras, te quedas atónito, te tiras al piso, no puedes soportar el peso de su gloria. Nosotros no hemos visto pero ni atisbos de la revelación de Jehová Sebaot. Pidámosle al Señor que en su misericordia y en su gracia se revele a nosotros en esta casa como Jehová Sebaot. Isaías tuvo la revelación de esa naturaleza de Dios y usted se acuerda, después de eso dijo: ay, yo soy hombre de labios inmundos. Después de que él creía que era la gran cosa, después de que se manifiesta la santidad y la majestuosidad de Dios, nos damos cuenta que no somos nada. Nos vemos tan pequeños ante la grandeza de Él.
Y dije, cuando le adoras con la verdad bíblica, Él se manifiesta con su majestuosidad, y puedes ver a Jehová Sebaot con todos los ejércitos de los cielos adorándole. Amados, la alabanza no fue hecha para traer gente a la iglesia. La alabanza y la adoración nacieron para exaltar al Dios de los ejércitos de los cielos. Yo espero que eso lo tengas bien claro y bien clavado en tu corazón. La alabanza no fue hecha para hacer conciertos, para obtener finanzas. La alabanza fue hecha para exaltar al Dios de los ejércitos, a Jehová Sebaot. Cuando le adoramos con la palabra, Él abre los cielos y se manifiesta. Y cuando Él se manifiesta porque rasgó los cielos, entonces podemos adorarle por revelación en el Espíritu. Entonces Él dice, yo he encontrado adoradores en espíritu y en verdad. Por eso Él los busca, porque son difíciles de encontrar, porque muy pocos han anhelado la revelación de Jehová Sebaot, porque muy pocos han soportado la revelación de Jehová Sebaot, porque muy pocos han clamado y han pedido. ¿Sabes por qué? Porque cuando su santidad y su gloria se manifiestan, es tan fuerte que se quema todo aquello que no es santo. Y algunos, yo sé que algunos han tenido experiencias aquí y han visto ángeles acá o en la torre de oración y aquí en la casa. Ángeles cantando, ángeles adorando. Yo sé que Dios ha manifestado aquí como Jehová Sebaot, quizá en una pequeña medida, y quizá no todos lo hemos podido ver, pero el Señor en su misericordia puede abrir nuestros ojos para ver la manifestación de Jehová Sebaot. Jehová Roí, el Señor que es tu pastor, y con Él nada te faltará. ¿Sabe? David tuvo una revelación, a pesar de que él era un pastorcillo de ovejas, y luego llegó a ser rey, por supuesto, y profeta y sacerdote. Pero cuando él escribió el Salmo 23 y dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, él no estaba allí como pastor, él estaba ahí como oveja, viendo al Señor como su pastor. ¿Sabes qué, mi amado? Para tú ser parte del cuerpo de Cristo, para tú ser parte del reino de Dios, para tú ser parte del rebaño, del redil del Señor, te hace falta la revelación de que Jehová es tu pastor. Porque muchos pueden conocer el nombre de su pastor natural, pero si no les ha sido revelado el pastoreo del Todopoderoso, el único buen pastor que ha dado su vida por las ovejas, de nada te sirve. Los pastores de carne y hueso somos necesarios en la tierra, y qué bueno que los honres y los respetes, pero ninguno de nosotros va a derramar su sangre para que tú vivas. Y si alguien te lo hizo saber, te mintió. Yo no creo que haya alguno de nosotros que va a decir, está bien, crucifíquenme, póngame cruz, clavo, métame la lanza, porque yo quiero derramar mi sangre por la vida de hermano José Popov. No, no es cierto. Lo podemos amar mucho, pero solo el buen pastor, solo Jesús, el buen pastor, puso la vida por las ovejas. Y lo primero que cualquiera de nosotros piensa, ¿y mis hijos cómo quedan? ¿Sí o no? Pastor Remo, ¿cierto? Ay, Danielito tan chiquito, ¿cómo lo voy a dejar así? No, ninguno de nosotros se quiere morir por un hermano, por un hijo espiritual, ¿cierto? Porque hay un buen pastor. El Señor Jesús es el único buen pastor que ya dio la vida por las ovejas. Necesitamos que nos sea revelado el pastoreo espiritual de nuestro Dios, porque si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Mire, mi amado, si la hermana Emma es su pastora, le va a faltar muchas cosas. Si el hermano Remo es su pastor, le va a faltar muchas cosas. Si el hermano Aristides es su pastor, le faltan muchas cosas. Si el hermano Elías es su pastor, la hermana Abia, la hermana Rosita, cosas le van a faltar, hermano. Pero si Jehová es su pastor, nada le va a faltar. Él es el todo, Él es el todo, Él es el todo. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Y tienes que dejarte pastorear por Él. Tienes que dejarte que Él te corrija y te dé con la vara y el callado y te ale cuando te estás yendo, y te lleve a los verdes pastos y a los manaderos de agua, te lleve a la revelación de la palabra, a la palabra que sacia tu sed. Pídele que te sea revelado el pastorado del Señor. Y dije que David escribió
el Salmo 23 bajo esta revelación, y hay muchos salmos más donde dice que nosotros somos ovejas de su prado, y está llena la escritura de esta figura, pero particularmente Salmo 23 nos habla de Jehová Roí. Entonces, cuando nos es revelado que Él es nuestro pastor, tenemos la seguridad de que estamos completos y nada nos faltará. Jehová Shama, o Jehová Sama, algunos con H, sin H lo escriben, el Dios que está presente. Sabemos que Dios es omnipresente, o sea que Él está presente en todo lugar, pero Él solo manifiesta su presencia cuando hay dos o más reunidos en su naturaleza o en su nombre. Una cosa es la omnipresencia de Dios, que Dios omnipresente está hasta en los cementerios, está en todo lugar, hermano. Pero la presencia manifiesta de Dios, o sea, Jehová Shama, solo se hace presente cuando hay dos o más que adoran a Dios, dos o más unidos en su nombre, dos o más en su naturaleza. El Señor Jesús dijo: cuando dos o más de ustedes se unieran en mi nombre, ahí estaré yo. Eso no tiene nada que ver cuando usted le dice: hermana, pongámonos de acuerdo, vaya, en el nombre de Jesús. No. Tiene que ver con un acuerdo en el espíritu, tiene que ver con la medida de fe, tiene que ver con una condición del corazón que usted ama a Dios por encima de todo. Y cuando dos personas se ponen en esta unidad, entonces el Señor se manifiesta y se hace presente. Entonces usted le va a ser revelado Jehová Shama. Y qué bueno que los esposos, esposo y esposa, pudieran estar en ese mismo nivel de revelación, para que hubiese un acuerdo completo en el espíritu, el alma, el cuerpo, y Jehová Shama fuera manifestado en cada hogar de la iglesia. Ese es el deseo de Dios, que de verdad Jehová Shama se muestre, se revele y esté presente en tu casa. Y lo he dicho varias veces y lo repito: los matrimonios, la pareja, el esposo y la esposa son los únicos dos que tienen la capacidad o la habilidad en Dios de tener unidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. En el espíritu por la unidad espiritual, ¿verdad? En el alma por el acuerdo emocional, intelectual, y en el cuerpo por la intimidad sexual. Ninguno de otros dos, aunque sean muy buenos panas de oración, aunque sean los aleros y los tríos y el compañero, solamente podrían tener unidad en el espíritu y en el alma, mas no en el cuerpo. Pero los esposos tienen esa capacidad. Imagínese usted un matrimonio que cada uno de ellos vive en el shalom de Dios, espíritu, alma y cuerpo sometido al Señor, y los dos en el shalom de Dios, juntos son dinamita. Jehová Shama se revela a ellos en su casa. ¡Wow! ¡Qué explosión, hermanas! ¿Se imagina que la iglesia estuviera llena de parejas así? O sea, esto explotaría. Por eso anhelamos que toda la naturaleza de Dios sea revelada y manifestada en nuestras vidas, hermanos. Entonces, en la eternidad, en la santa ciudad de Dios, acuérdese que allí sí será Jehová Shama. Él se mantendrá presente, no solo por su omnipresencia, sino porque los que estén ahí, los redimidos de Jehová, estarán cantando un cántico nuevo todo el tiempo, estarán adorando todo el tiempo a Dios, porque nuestro trabajo en la ciudad santa de Dios será solamente adorarle. Y se imagina los ejércitos del cielo, allí el Jehová Sebaot dirigiendo a todos los ejércitos del cielo, y ellos viendo la majestad de Dios y viendo la santidad de Dios, y nosotros ahí, los que estemos en la ciudad santa, adorando a Dios y su presencia continuamente en ese lugar. Pero ¿sabe qué? Nosotros podemos anticiparnos a esa gloria y comenzar a vivirla ahora. Ezequiel 48:35 nos habla de esa ciudad. Dice: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de las ciudades de aquel día será Jehová Shama. O sea, ahora podemos tener la revelación de Jehová Shama o Jehová Shama, pero en aquel día la ciudad santa de Dios será llamada Jehová Shama, porque Él ya estará manifestando plenamente su presencia.